Esta es otra historia como tantas, la de un muchacho de barrio que solo quería sacar su guitarra y rockear en cualquier antro. Un talentoso, pero mal aconsejado muchacho que no supo medir la vara del éxito, ni mucho menos la de su propio destino. Así que hoy les voy a narrar esta historia, la leyenda del príncipe infeliz. Javier Bacedas, más conocido como Javi, era un chico bastante revoltoso que vivía deambulando por las calles de Buenos Aires. Comúnmente en Argentina, a estos personajes se les conocía como muchachos de barrio. Provenía de una familia bien acomodada, su papá era fiscal de distrito y su mamá dueña de una cosmética. Tenía 2 hermanas menores que él, Lucila y Brenda, con quienes se llevaba pésimo, aunque en realidad él las adoraba. Si bien jamás le faltó nada, desde pequeño demostró su intolerante rebeldía, como en el colegio por ejemplo. Allí, todas las semanas citaban a sus padres por trifulcas y peleas donde participaba. Era muy temperamental y maleducado. Se la pasaba diciendo obscenidades y groserías todo el tiempo. Ni su propia familia lo soportaba. A los 14 años dejó el colegio y se dedicó a vender estéreos robados por sus amigos, los delincuentes del barrio. Y es que en la víspera de su cumpleaños número 17, participó en su primer asalto. Había ingresado a una tienda atendida por ancianos, a quienes golpeó, robando toda su recaudación. El joven estaba tan perdido que su mala vida lo hizo desembocar al turbio negocio de las drogas, primero como un adicto consumidor, para luego convertirse en vendedor. Sus padres no lo podían contener. Era tan intenso y sanguíneo que todo lo que los demás pensaban a él le molestaba. Se había vuelto un ser despreciable. El único amor de su vida era su Strato roja, una impecable guitarra Fender que había heredado de su abuelo. Un instrumento de gran valor sentimental, ya que fue la primera guitarra que había utilizado en concierto. El flaco Skay Beilinson, legendario guitarrista de los Redonditos de Ricota. Esta popular e icónica banda de rock argentina se había formado a finales de los 70. Por aquellos años, Félix, el abuelo de Javier, era seguidor de la conocida misa ricotera. Este era el término que utilizaban los fanáticos en esa época, haciendo referencia al pogo y previa de sus recitales. En septiembre de 1981, Félix, quien trabajaba atendiendo al público en un bazar céntrico de Recoleta, tuvo la suerte de venderle un lavarropas a un tal Skay Beilinson. Fue tanta la emoción que sintió el hombre que al día siguiente el mismísimo guitarrista se acercó nuevamente al negocio y le obsequió su querida Strato roja. Cuentan que Félix lloró de alegría aquella mañana mientras los aplausos fervientes de sus compañeros retumbaban en las paredes del local. Luego, el tiempo y la vida fue envejeciendo a Félix, quien a las pocas semanas de cumplir 70 años falleció, producto de un infarto. Esto destrozó a su nieto, haciéndolo desviarse aún más en la vida. Ellos eran muy unidos gracias a una misma pasión, el rock and roll, y por esas cosas únicas del destino, una semana antes de morir, Félix le regaló la preciada guitarra a su nieto. Entonces, desde que el anciano falleció, todos los días Javier visitaba su tumba. Y una noche mientras volvía del cementerio, Javier se encontraba con sus amigos del barrio, quienes bebían cerveza sentados en la esquina. De pronto, pasó por allí un viejo vehículo, el cual jamás habían visto. El vehículo frenó sobre un costado, bajó su ventanilla y desde su interior un tipo preguntó: «Muchachos, ¿conocen a un tal Rolinga que vende merca en la cuadra? Tenemos un mensaje para él». Era obvio que se referían a Javier, quien sin titubeos saltó y respondió: «Soy yo. ¿Algún problema?». Dicho esto, 4 matones bajaron del coche y comenzaron a golpear violentamente a Javier. En ese momento sus amigos desaparecieron, dejándolo completamente solo. Nadie lo ayudó. Al cabo de unos minutos allí estaba,
tirado como una rata en el pavimento quejándose de dolor. Hasta que de repente uno de los sujetos se acercó y colocando un revólver en su cabeza, le dijo con frialdad: «A mí no me tiembla para nada la mano en apretar el gatillo. Hazte el valiente y te va a ir peor. Así que anda juntando lo que le debes al turco, porque si no, desapareces. Si para mañana a la medianoche no llevas la plata, vamos a visitar a tus hermanitas. ¿Te quedó claro, bebé?». Luego de la dura paliza, el muchacho se levantó y caminó muy adolorido hasta su casa. Al llegar, no encontró a nadie, así que entró, se pegó una ducha y fue directo a la cama. Aunque no podía pegar un solo ojo, solo pensaba en cómo conseguiría los 90,000 pesos para saldar su deuda. Y si bien poco le importaba su vida, se odiaría para siempre si a sus hermanas le sucediera algo. Al día siguiente, Javier, en un mar de nervios, entre algo de dinero que pudo juntar, más la venta de su Xbox, el muchacho reunió 40,000 pesos, ni siquiera la mitad de la deuda. La estresante situación instó al muchacho a beber alcohol, y a las pocas horas no solo estaba ebrio, sino extremadamente drogado, tanto que ni él supo cómo logró bajar las escaleras y salir a la calle. Entonces, caminó directamente al único lugar donde se sentía contenido, la tumba de su abuelo. Allí se recostó sobre su lápida y no dejó un segundo de llorar. Su melancolía, sumada a la ingesta de drogas, fueron el cóctel perfecto para hacerlo colapsar, y a las horas, Javier terminó dormido como un niño en la tumba. De repente, unas sacudidas lo despertaron. Pensó que eran los matones del turco, pero no, se trataba del cuidador del cementerio, quien lo había encontrado allí tirado. El joven escapó asustado del lugar, miró su reloj y se percató que faltaban 15 minutos para las 2 de la mañana. Se apresuró en llegar a su casa. Cuando lo hizo, la encontró completamente oscura. Solo se escuchaba el llanto desconsolado de su madre, la cual parecía provenir del comedor. Se desesperó al entrar y se topó con una imagen difícil de olvidar: sus 2 hermanas brutalmente asesinadas. El muchacho escapó triste de la escena y comenzó a caminar en dirección opuesta al cementerio. De camino se cruzó con un extraño anciano, quien le preguntó la hora con insistencia, pero Javier tenía otras preocupaciones que ni lo registró. El viejo lo volvió a hablar, pero esta vez por su nombre. «No tienes nada de qué preocuparte, Javier, yo me encargaré de todo». En ese momento el muchacho regresó y de mala manera se dirigió hacia el anciano. «¿Qué carajo te importa lo que hago? ¿Acaso eres otra marioneta del turco? Pues ve corriendo y dile que lo mataré». Al oírlo, el misterioso hombre no respondió absolutamente nada. En cambio, estiró su mano y le ofreció un pequeño presente, una diminuta caja de madera negra. «Acepta por favor este regalo». Javier se quedó mirando perplejo. No comprendía por qué un extraño le regalaría algo. Y bueno, fue en ese momento que se dio cuenta lo mucho que le recordaba a su abuelo, su forma de ser, la esencia y hasta el tono de voz era similar, así que terminó por aceptar el obsequio. Al abrir la caja encontró una preciosa sortija negra con forma de serpiente. Quedó fascinado al verla y más aún cuando la colocó en su dedo. «Oye, anciano, es fantástico este diseño. Gracias. ¿De dónde la sacaste?» «Eso no importa, muchacho. Lo único que quiero que entiendas bien es que jamás debes quitarte la sortija». «Pero, ¿qué dices, viejo?» «Este anillo es ancestral. Quien lo porte llenará su vida de buenos augurios y abundante suerte. Pero si un día el portador lo despoja de su mano, su destino sería condenado por la muerte». El joven lo escuchó atentamente, pero sin creerle ni una sola palabra, aunque de igual manera aceptó el anillo dejándolo puesto. Luego siguió su camino.
pero al hacer algunos pasos sintió el susurro frío del viento a sus espaldas. Era el viejo quien, estirando su mano, le decía: «Nunca olvides que un trato es un trato». Javier, un poco desconfiado y tal vez por compromiso, accedió y estrechó su mano. Luego del apretón, el hombre se dio media vuelta y se perdió entre las sombras de un oscuro callejón. Después del encuentro, el chico siguió su viaje hasta llegar a una desolada esquina. Allí había un pasillo repleto de humildes viviendas. Golpeó las manos en la última de ellas y desde su interior se asomó un hombre bastante desaliñado y obeso. «¿Qué quieres, niño? ¿Se te perdió tu mamá?» «Mira, cierra el hocico y dile al rata que lo busca al Javi». «¿Pero quién te crees que eres, maleducado? Yo te voy a enseñar lo que es el respeto», respondió el tipejo mientras le mostraba un viejo pistolón que llevaba en su cintura. Pero la tensión rápidamente se esfumó cuando un sujeto tatuado apareció caminando de trasfondo. «Tranquilo, Beto, deja al chiquitín, lo conozco, tiene talento. ¿Qué te anda pasando, niño?» «Rata, necesito fierros y de los mejores. Tengo plata y porro para pagarte», respondió. El tipo lo miró extrañado por unos segundos y luego con la cabeza le hizo señas de que pasara. En el fondo del aguantadero había un pequeño cuarto donde este personaje poseía un arsenal de armas. «¿En qué te andas metido, cabezón? ¿Necesitas ayuda?» «No, gracias. Mañana vas a enterarte en el matutino». «Uy, ¿qué tan grande es el bardo, Javier?» «Tan grande como el turco Musquiz. Pero tranquilo, rata, que mañana al tipo lo van a velar». «Estás demente, Javi. Espero que no sea al revés. Pero bueno, es tu vida. Ahora dime, ¿qué vas a querer?» «Dame una Glock G19.9 mm, 3 cargadores y una escopeta recortada de 8.5 pulgadas con 20 cartuchos». «Bien, amigo, aquí tienes». «¿Cuánto te debo, rata?» «Nada, Javi». «¿Qué dices? No puedo aceptar esto sin pagarlo». «Dale, muchacho, anda. Si alguien tiene las pelotas para enfrentarse al turco, quiero que sea con mis armas. Además, estas bellezas son impagables para alguien como tú. Así que dale, anda». Envalentonado por las palabras del vendedor, Javier se retiró de allí, convencido en hacer justicia por mano propia. Sabía claramente que se estaba metiendo en la boca del lobo, pero estaba decidido que nada a esa altura lo detendría. Aparte, tenía en claro que adentrarse en territorio del turco era más bien un suicidio, pero no le importaba, ya estaba jugado. El turco era un turbio personaje de la ciudad, mafioso por donde se le mire. Manejaba el negocio de las drogas, prostitución y roba bancos, sentado desde el sillón de su casa. Vivía en la Villa 51, donde era amo y señor del lugar. Todos le temían y con razón. La realidad es que todos los pergaminos delictivos del turco poco le importaban a Javier. Además, él siempre se manejó en la suya y de forma testaruda. Aunque esta vez era muy consciente que si entraba a la 51 no saldría con vida, estaba más que jugado. Finalmente llegó a la entrada del populoso barrio, tomó varias bocanadas de aire para armarse de coraje y entró a la villa. Llevaba escondida bajo su manga la 9M y en un costal la escopeta, ambas cargadas. Pero algo extraño comenzó a suceder. Javier no entendía que algo no andaba bien. Es que las personas al verlo huían despavoridas, hasta los mismos delincuentes se escondían. Pero, ¿qué demonios estaba pasando? Bastante confundido continuó con su andar hasta llegar al aguantadero del turco. Ni bien asomó la nariz, es recibido por sendos disparos, pero todos ejecutados de pésima manera. Javier respondió a la balacera con la misma intensidad. De pronto, los estruendos de los maleantes cesaron. Ese fue el momento en que el muchacho
se dio cuenta que había acertado todos sus disparos. Era de no creer lo certero que fue. Todos tiros limpios. Si fue azar o no, ¿quién podría decirlo? La cuestión es que salió ileso a pesar del aluvión de balas. Luego del enfrentamiento, observó un camino formado por gotas de sangre. Decidió seguir las huellas, así que ingresó a un pasadizo que conectaba a otro apartamento, en el cual funcionaba una cocina de metanfetaminas. En ese agujero se encontraba el turco muy malherido. El muchacho se acercó y sin temblarle el pulso le apuntó a la frente y le vació el cargador de su 9mm. Y ahora, el tan temido y violento narcotraficante había sido abatido por un insignificante muchacho y en el patio de su casa. Después de aquella noche, cambió radicalmente la suerte de Javier. A pesar de su escepticismo, él sabía que todo se lo debía al anillo. Otra explicación no le encontraba, por ende, decidió llevarlo siempre consigo. Pasaron 5 años y la suerte era gloriosa para el muchacho. Se había recuperado de la mala junta y las sucias drogas, pudo comprarse un departamento. Le fue tan bien con la agrupación que rápidamente se hizo conocido en todo el país, llenaba estadios y el último año fueron teloneros de los Stones. La verdad es que la suerte al fin le sonreía de una buena vez, pero una noche, una mala broma lo arruinó todo. Nicky, el baterista del grupo, había notado lo cuidadoso que era Javier con su anillo, hasta el punto de no dejar que nadie la mirara, ni siquiera permitía que la tocaran. Esto le dio pie al muchacho para jugarle una broma al líder de la banda. Todo sucedió una madrugada. Después de presentar su show, los muchachos aparcaban en una gasolinera y Javier estaba tan cansado que fue el primero en dormirse. Momento justo para que Nicky le quitase la sortija, para luego ocultarla en sus bolsillos. Cuando Javier despertó y notó que el anillo no estaba en su índice, enloqueció. Desesperado bajó del bus y corrió desenfrenado hacia el asfalto. Estaba tan cegado que jamás vio el pesado camión que transitaba por la ruta. Un solo bocinazo lo despabiló por una milésima de segundo, pero no fue a tiempo. El enorme rodado lo atropelló, partiendo su humanidad y sus sueños en pedazos. Un silencio atroz inundó la escena. Nicky y los demás miembros estaban colapsados, mientras que Javier podía observarse a sí mismo desparramado en el pavimento. El joven intentó moverse, pero nunca pudo hacerlo, ni siquiera pestañear podía. Parecía que alguien lo obligaba a ver una película de su propia muerte. El muchacho no solo vivió en carne propia su deceso, también sus exequias y hasta su sepultura. Por más que intentó cerrar sus ojos, jamás logró hacerlo. De pronto, escuchó pasos a sus espaldas. Cada vez se oían más claros y firmes. De repente comenzó a dudar. Por primera vez Javier experimentaba lo que era sentir miedo. Mientras tanto, observó que sobre su costado derecho alguien pasó caminando. Parecía ser un sujeto con saco. Este individuo se paró frente a él, no desviando su mirada del piso, como intentando cubrir su rostro. Javier se desesperó en preguntarle quién era, pero no pudo emitir palabra alguna, ni siquiera tenía voz. El sujeto levantó su mentón, dejando al descubierto su cara. No era ni más ni menos que el anciano del anillo. El extraño hombre, quien lo observaba de manera irónica, se acercó con cierto resentimiento para hablarle. Calma, Javier, sé que no puedes hablar, no puedes dormir, ni siquiera puedes mover un pie. ¿Sabes por qué? Porque ya estás muerto. Mira, la verdad pensé que teníamos un trato y creí ser muy claro contigo. El anillo de la serpiente jamás debía salir de tu mísero dedo. Nunca fuiste digno en portarla, inútil. A todo esto, Javier empezó a ahogarse y atragantarse con su propia saliva. El joven no podía respirar. Aquella noche que te vi caminando con toda esa ira dentro de ti, pensé que tal vez este milenario anillo te serviría en algo. ¿Cómo me equivoqué?
Pero, ¿sabes algo? Yo también sufrí el exilio y el injusto abandono. Por eso a veces suelo salirme de mis reglas. Y bueno, por tal razón te voy a conceder una única oportunidad. Tan solo 5 minutos de vida. Está en ti aprovecharlos y tomar la decisión correcta, o bien, hundirte en esta oscuridad. Quiero creer que te diste cuenta que es este lugar, ¿o acaso no? Para tu información, este lugar es el infierno, mi hogar. Ahora vete y no arruines tu vida, exclamó el anciano, mientras su figura era envuelta por un denso humo oscuro que se disipaba por el aire. El muchacho volvió a respirar, además de recuperar el movimiento de sus articulaciones. También intentó hablar y lo logró. Lo raro fue que se encontraba parado frente a la Villa 51, a punto de ingresar con su pistola cargada escondida bajo su manga. ¿Todo fue un mal sueño? En ese momento por su cabeza se le cruzó el triste final de sus hermanas. Eso no solo lo enojó, sino que le recordó su verdadero propósito. De pronto, una ira incontenible emergió de su interior y con toda esa furia se adentra directo al corazón de la villa. A los pocos minutos se escuchó una terrible balacera. Después de eso, un solo silencio. Al día siguiente, el muchacho de barrio finalmente había logrado su cometido. Ser conocido en todos los rincones del país, y si bien su sueño siempre fue triunfar con su amado rock and roll, hoy su rostro se había vuelto famoso, pero no gracias a la música, sino por salir en el aviso necrológico del matutino. Era una de aquellas tranquilas noches en la guardia hospitalaria del Hudson. Hacía horas que no se recibían llamados, tampoco urgencias, y eso sí que resultaba extraño. Los médicos de turno, Mike Rojas y Melissa Wolf, estaban bebiendo café, mientras que Andrew Stegman miraba un programa de remodelaciones en la TV. Todo indicaba que sería una noche larga y aburrida para los tres. A todo eso, las agujas del reloj parecían dejar de avanzar y haberse detenido en el tiempo. Eso alteraba un poco al veterano jefe de enfermería, Nick, quien acababa de llegar. Buenas noches, colegas. ¿Novedades? Hola, jefe. Todo muy tranquilo por aquí. Por suerte no estamos tan saturados como las últimas semanas. El hombre la observa de reojo notando su pronunciado escote. Se acerca hacia ella y por lo bajo le dice: Melissa, la realidad es que trato de ser respetuoso con usted, pero ¿cuántas veces debo decirle que no venga provocativa al trabajo? Entienda que aquí se viene a salvar vidas, no a seducir hombres. Yo no sé si me entiende. Tal vez soy yo quien se expresa mal, no sé. Lo único cierto es que soy supervisor y debería usted obedecer mis normativas. Claramente eso no se ve, así que es la última vez que se lo repito. Sepa usted que no pienso tolerar más su actitud. La joven, algo avergonzada, esconde su mirada en el piso y asintiendo con la cabeza se retira del lugar. Mientras que el doctor Rojas, quien había presenciado la incómoda situación, va tras ella. Melissa, aguarda. La joven, a pesar de oírlo, trata de ignorarlo y se dirige hacia la puerta del patio a fumar un cigarro. El médico se apresura en seguirla y tomando de su hombro, le dice: Oye, no te agarres conmigo, Melissa. Además, ya sabes lo insoportable anticuado que es Tower. No le des importancia a sus dichos. La mujer lo escuchaba con atención mientras seguía pitando su cigarrillo. ¿Sabes qué pasa, Mike? Que ya no lo soporto. Todo el día se mete conmigo. Al final de cuentas, todo le molesta. La semana pasada me citó a su oficina para decirme que no usara jeans, porque según él,
Había recibido quejas de que algunos se ponían incómodos conmigo. Ahora me salta con esta idiotez. ¿Qué le sucede? ¿Soy yo o es un machista reprimido? Bueno, cálmate, Melissa. Juntar rabia no servirá de nada, así solo le das más crédito a sus dichos. No le des calce, colega, no vale la pena perder el tiempo con él y sus reglas. Hazme caso, termina ese cigarro y vamos por un café, ¿de acuerdo? Está bien, y de verdad, gracias, Rojas. Mientras los médicos regresaban al puesto de guardia, comienzan a oír cada vez más nítida la sirena de la ambulancia. Oh, Dios, tenemos algo al parecer, susurra Mike. Luego del comentario, la puerta de enfermería se abre y es Andreu quien sale de allí, quejándose con un rostro bastante adormecido. Adiós, bella tranquilidad. Pero la voz de mando del jefe termina con todos los comentarios de su equipo. Bien, señores, la unidad 8 se acerca con un paciente de avanzada edad, quien por su sintomatología acaba de sufrir un paro cardíaco. Así que vayan preparando la sala de urgencias. Y tú, Wolf, notifica al piso de cuidados intensivos. Necesitaremos el apoyo de ellos. Sí, señor. Y ya de una vez, doctora, cubra un poco todo eso. Hágame el favor. La muchacha ignora en responder la petición de su superior, pero de igual manera se abrocha hasta el último botón para no generar suspicacias. No obstante, la puerta de emergencia se abre y a toda marcha ingresan por allí enfermeros y auxiliares cargando la camilla con la víctima. Detrás de ellos se podía ver llorar desconsolada a una mujer. Rápido, rápido, directo a urgencias. No, tú quédate aquí y trata de calmar a la mujer, Wolf, ordena Tower. Pero doctor, soy útil en la sala de urgencias, no aquí afuera haciendo nada. ¿Acaso usted me está desobedeciendo, señorita? Le aconsejo que respete mi jerarquía si no quiere ser suspendida. O peor aún, trasladada de mi hospital. ¿Comprende lo que digo? Sí, señor, entiendo. Responde Melissa, quien se sentía cada vez más insignificante ante su jefe. Luego de la tensa situación, la puerta de emergencia se cierra abruptamente, quedándose Melissa con la mujer, quien no cesaba de llorar. Hola, tal vez no sea el mejor momento, pero necesito que intentes calmarte para así poder entender qué fue lo que sucedió con el hombre. La mujer se secaba las lágrimas, mientras como podía, le explicaba a la doctora todo lo acontecido. Estábamos por cenar y de repente lo encontré desvanecido en la cocina. Su nariz y oídos sangraban, noté que apenas respiraba. La verdad me asusté mucho y solo agarré el teléfono y llamé a urgencias. Comprendo, tranquila, que hiciste bien. ¿Cuál es su relación con el paciente? Es mi abuelo, doctora. ¿Tiene algún otro familiar aparte de ti? Mi madre, pero ella no vive aquí, está en Medellín, yo soy colombiana. Muy bien, ¿estás radicada aquí? No, llegué hace 2 días, solo vine a visitarlo. Él hace 10 años que vive en Estados Unidos. Entiendo, lo último que te preguntaré es el nombre de tu abuelo, para así poder llenar su ficha. También necesitaré el tuyo, por favor. Se llama Juan Sergio Arias Zuluaga, el mío es Laureana y tengo el mismo apellido, señorita. Perfecto. Ahora, Laureana, necesito que te sientes por allí. Yo prometo mantenerte al tanto de todo lo que suceda con tu abuelo. La muchacha, bastante consternada, se acomoda sobre uno de los asientos en la sala de espera, mientras con su mirada perdida observa hacia la blanca pared del hospital. De repente, comienza a observar continuamente la hora en su celular.
se acercaba la medianoche, hasta que de pronto abre sus ojos asustada, como no sabiendo ni siquiera en dónde estaba. Un charco de saliva en la cerámica y su mano húmeda delataban que se había quedado dormida. La mujer observa a su alrededor, no ve a nadie, camina un par de metros en dirección hacia la sala de operaciones. Y justo cuando estaba decidida a entrar, alguien toca su espalda. «Disculpe, señorita, no puede deambular por aquí, es un área restringida». Lauriana gira sorprendida y se topa con un hombre de ojos azules. Por su vestimenta era claro que se trataba de un enfermero. «No ha sido mi intención infringir el espacio y protocolo de la institución, señor, pero necesito saber cómo está mi abuelo. Lo último que sé de él es que estaban intentando reanimarlo», le dice la muchacha. «A ver, tal vez pueda ayudarla. ¿Cómo se apellida, señorita?» «Arias Zuluaga, señor», responde Lauriana, quien a pesar de la situación estaba hipnotizada por los ojos del enfermero. «Ah, sí, lo recuerdo. Tranquila, que su abuelo lo pudieron estabilizar. Está en el nivel 0, en la habitación 8. La muchacha respira alivianada por un segundo, pero de inmediato, y algo incrédula, vuelve a preguntarle. «Disculpe, ¿nivel 0 me dijo?» «Así es. Tiene que caminar por este corredor hasta el final. Una vez que lo hace, baja por las escaleras. El piso 0 está en el subsuelo, señorita». Sin dar vueltas, Lauriana camina por el largo pasillo del hospital. Le resultó raro la poca iluminación que allí había, a tal punto que tuvo que encender la linterna de su celular para poder ver. Otra de las cosas que llamó su atención fue que en ese sector no había ninguna señalización, algo que sí se podía ver en el resto del nosocomio. Finalmente Lauriana llega a las escaleras. El sitio era horrible. Ella pensaba que seguramente existía otro ingreso al nivel 0, porque bajar a su abuelo por allí no solo era imposible, sino inhumano. Temblorosa, la mujer comienza a descender por las escaleras mientras intenta recordar el nombre bordado en la chaqueta del enfermero, AJ. Su rostro le resultaba familiar, pero no sabía de dónde. A estas alturas, ella dudaba de todo, pero su ánimo comenzó a cambiar cuando se acercaba al nivel 0. Para su tranquilidad, el sitio sí existía. Estaba bien iluminado y, sobre todo, era un sector pulcro. Lo que sí le extrañó fue no ver tanto personal de salud en el lugar. Es más, no había absolutamente nadie. Solo un extenso pasillo con muchas puertas y enormes números pintados en ella. También había equipos médicos, algo antiguos pero en perfecto estado. De igual manera, ella le restó importancia a esos detalles. Solo quería apresurar sus pasos para llegar lo antes posible a la 8ª habitación. Si bien la muchacha estaba más tranquila, la atmósfera que rodeaba el lugar era densa. Eso lograba ponerla nerviosa. Sentía estar siendo observada, pero lo raro es que hasta ese momento allí no había nadie. Entonces no entendía el porqué de esa sensación. La mujer deambulaba por el corredor hasta que finalmente encuentra el cuarto que buscaba. Golpea antes de abrir. Nadie responde. Gira el cerrojo y al entrar encuentra a su abuelo muy sonriente hablando con el enfermero. Lauriana no entendía cómo llegó tan rápido el muchacho. Entra con mucha cautela, sigilosa, casi sin querer molestar. Y es su abuelo quien se percata de su presencia, quien con mucho énfasis y felicidad la recibe. «Querida, qué alegría verte, mi vida.
Abuelo, qué bueno que estés bien, me tenías tan preocupada. Ya sabes cómo somos los viejos, es difícil que algo nos quiebre. La muerte deberá sacar otro turno para mi hijita. Mientras tanto, el enfermero vuelve a retirarse del lugar sin dar muchas explicaciones. Tal vez estaba muy ocupado y con más pacientes por atender. Luego de charlar un buen rato, Juan Sergio le pidió a su nieta si podía buscarle un poco de agua. Ella de inmediato accede y sale de la habitación en busca de un dispensador. Al pasar por la puerta número 4, la misma de repente se abre, generando un susto enorme en ella. Fueron escasos segundos dubitativos que le hicieron pensar qué hacer, pero su curiosidad pudo más y terminó por asomarse dentro de la habitación. La misma estaba totalmente en penumbras, haciendo más tenebrosa su estadía allí. Además, un fuerte hedor a carne podrida comenzó a brotar de su interior. Lauriana se apura en encontrar el interruptor de luz, pero no consigue dar con él. Entonces tomó su celular y encendió la linterna, pero lo que encontró allí le fue difícil de asimilar. Apostados sobre un catre, se encontraban 3 cuerpos putrefactos apilados uno con otro, repleto de moscas y gusanos. Por el grado avanzado de descomposición, era notorio que llevaban semanas allí. Realmente era repugnante la situación. Lauriana cubre con su mano un inevitable vómito, el cual termina por derramar por toda la habitación. Intenta salir de allí, pero la puerta violentamente se cierra dejándola encerrada. Desesperada insiste abrirla, pero no cedía, estaba trabada. De pronto, la luz de su celular comenzó a parpadear. En su afán por ver qué sucedía, accidentalmente se le cae. Se agacha para levantarlo y justo en ese instante se percata de algo perturbador. Los cuerpos apilados ya no están en el catre. Bastante asustada comienza a iluminar todo el lugar, pero en su desesperación no veía nada. Era tanto el terror que brotaba dentro de su ser que comenzó a sentir la falta de aire. Lauriana cae pesadamente desvanecida en el piso. A los pocos minutos vuelve a despertar. Estaba bañada en sudor y realmente olía muy mal. A ciegas intenta encontrar su celular, pero no logra dar con él. A esa altura su situación era desesperante. Hasta que de repente un sonido familiar comenzó a retumbar en la habitación. Era una notificación de su teléfono. Lauriana se apresura en llegar. Temía que la luz de su pantalla desapareciera. Cuando finalmente lo encuentra, logra tranquilizarse por unos segundos. Pero aquella paz duró poco, porque al revisarlo, se da cuenta que tenía varios mensajes en buzón de entrada. Lo extraño, que ella misma era el remitente. Cuando abre los mensajes, nota que los mismos contenían archivos fotográficos. Verlos fue aterrador. Las imágenes no solo eran perturbadoras, sino inexplicables. En cada instantánea se veía a ella. Era como una secuencia desde que ingresó a la habitación, sus movimientos, sus gestos, sus actitudes, todo. Pero, ¿cómo podía ser? Si Lauriana al entrar traía consigo su celular, era ilógico lo que sus ojos veían. Pero lo más terrorífico fue verse desmayada, porque allí, con claridad pudo observar cómo los cadáveres del catre se acercaron a ella bajando de las paredes como arañas, hasta se podía observar a uno de ellos lamer su rostro dormido. Lauriana, al ver estas imágenes, comienza a gritar y a llorar espantada. No podía creer el horror que había vivido. En medio de tanto pánico,
corre de forma alocada y comienza a golpear la puerta con mucha fuerza e insistencia hasta que finalmente abre del otro lado. Lauriana cae con todo el peso de su cuerpo en el pasillo. Al mirar se da cuenta que la doctora Wolf fue quien había bajado al picaporte. Lauriana, ¿estás bien? Te he estado buscando hace tiempo. Jamás imaginé que estarías encerrada allí. La joven, muy confundida, temblaba de miedo y no paraba de llorar. Melissa, algo más preocupada, vuelve a preguntarle. Por favor, dime qué te pasa. Así en este estado no podré ayudarte. Finalmente, Lauriana comienza a señalar con insistencia hacia la puerta de donde había salido. Esto llamó la atención de Melissa, quien sin dar vuelta se dirige y la abre, a pesar de los desesperados gritos de la muchacha. «¿Ves? Aquí no hay nada que temer», le decía la médica mientras le mostraba una habitación repleta de productos de limpieza. No puede ser. Allí estaba oscuro. Había 3 hombres muertos apilados como basura sobre una cama. Luego se despertaron. Parecían arañas como caminaban por las paredes. Doctora, tiene que creerme. Yo lo vi, se lo juro. Créame. Melissa no sabía cómo controlar la situación. Termina pidiendo apoyo a sus colegas. Mike y el mismísimo Tower acuden a escena y calman la situación sedando a la muchacha. Cuando la crisis fue controlada y la joven trasladada a una habitación, Tower se acerca a Melissa, quien seguía firme allí, y le sugiere algo inusual. Dime, Melissa, ¿nunca pensaste cambiar de profesión? La doctora lo miraba desorientada. ¿Perdón? Sí, lo que escuchó. No es muy útil aquí. La verdad, no tengo nada contra usted, pero básicamente y para resumir su situación, no me sirve aquí. Disculpe que sea tan directo, pero ¿para qué mentirle, no? Le dice con una ironía absoluta a Tower. Melissa esta vez no se aguantó y sin tapujos comenzó a gritarle de todo a su superior. Mire, señor, usted, ¿quién carajo se cree en venir a hablarme así de esa manera? No sé qué tren se comió, pero estoy harta de su destrato hacia mí. Me da asco miserable y repugnante machista. En ese momento Melissa se da la vuelta y se retira indignada y sin darle chance alguna de respuesta a Tower, quien de igual manera desde la lejanía le grita que la hará expulsar del hospital. Mientras tanto, Melissa sigue caminando muy enojada hasta que sin darse cuenta choca con sus botas un celular que estaba tirado. Se detiene, lo levanta y al ver el fondo de pantalla se da cuenta que pertenece a Lauriana. Decide llevarlo a su habitación. Al llegar, nota que comienzan a llegar mensajes al teléfono. No lo revisa porque cree que no es de su incumbencia. Así que solo entra a la habitación y lo deja sobre la mesa. Antes de irse del lugar, Lauriana apenas abre sus ojos y susurrando le habla. Doctora. Aquí estoy, Lauriana, tranquila. Mi abuelo necesitaba agua. Mujer, no es momento de hablar ahora. Cuando estés bien tendremos esa conversación. ¿Por qué habla como si él no estuviera bien? Lo vi, hablé con él, solo fui por un vaso de agua hasta que me topé con esa maldita habitación. Tal vez soñaste todo eso, Lauriana. Mira, seré sincera, nunca pudimos reanimarlo, tu abuelo falleció. Por eso te estaba buscando hoy, pero no te encontré en la sala de espera. No es cierto, estuve con él, hablamos como siempre, está en el nivel 0, en la habitación 8. No entiendo qué locuras dice, no necesito hablar con usted, llama al enfermero, quiero al enfermero. Insiste Lauriana, quien comienza a entrar en pánico otra vez mientras los enfermeros ingresan y la inyectan nuevamente. A todo esto, Melissa se retira a la cafetería del hospital,
Mike, como de costumbre, la sigue. Uy, qué cara la tuya, Wolf. ¿Tower otra vez? Nada de eso, Mike. Oye, tú hace mucho que trabajas aquí. ¿Has oído hablar del nivel 0? Hace tiempo nadie me lo menciona, pero sí, sé algunas cosas. Bueno, no te hagas el misterioso y habla, Rojas. Bueno, tampoco que sepa mucho, solo cuentan que supo existir una antigua sala subterránea llamada Nivel 0, donde un equipo de médicos dedicaba sus habilidades y conocimientos en experimentar nuevas dosis contra las enfermedades letales. En pocas palabras, un laboratorio que intentó crear una cura que nunca existió. Ahora, ¿a qué se debe tanta intriga, Melissa? ¿Recuerdas la nieta del nombre de anoche? La colombiana. Sí, acaba de enloquecer en su habitación, asegurando que estuvo con su abuelo en el nivel 0. Hasta me dijo que un enfermero le indicó en cómo llegar y todo. Dios, qué locura, seguro escuchó por allí. Schmidt, ese era el enfermero, interrumpe Melissa, mientras observa la cara de asombro de Rojas, quien se levanta y estira su mano para salir rápido de allí junto a su compañera. ¿Qué sucede, Mike? Me asustas. Necesitas ver esto. Mira, Melissa, le dice Rojas mientras le señala una vieja fotografía de los 80. ¿Ves? Ese es el enfermero. Desapareció en una guardia nocturna. Nunca más lo encontraron. Decenas de hipótesis rodean su historia, pero la realidad es que jamás su cuerpo fue encontrado. Este sujeto es una leyenda. Pero, ¿a qué quieres llegar? Tú mismo lo dijiste, la colombiana pudo oírlo en algún lugar. ¿Sabes cuándo desapareció? El mismo día que el supuesto laboratorio subterráneo se clausuró. Todo papeleo, trabajos y resultados fueron eliminados, incluyendo a los 3 médicos, quien nadie más supo de ellos. Me han contado que algo muy malo hicieron, y allí entra nuestro amigo el enfermero. Le dice otra vez Rojas a Melissa. Luego, juntos se dirigen a la habitación de Laureana. Cuando la muchacha despierta, advierte que está en otro lugar. Frente a ella estaba Mike, un poco más atrás, Melissa. Laureana, soy el doctor Mike Rojas. Necesitaría que me hables y digas todo lo que sepas del enfermero. ¿Por qué está ella aquí? Es una mentirosa. Mira, no me interesa tu problema con Melissa. Solo dime si este muchacho de aquí es el mismo que te envió al nivel 0. Le dice Rojas mientras le muestra una vieja fotografía. Laureana, bastante molesta, observa y asiente con la cabeza. Ambos médicos se miran sorprendidos. Luego Rojas le pide a la muchacha que le dijera cómo llegar. Ella le explica tal cual lo hizo el enfermero. Melissa y Mike dejan nuevamente dormida a la muchacha en la habitación y se dirigen al final del corredor. Allí se topan con un paredón. Mike, con ayuda de un martillo, comienza a quitar la cerámica del piso, luego escarba y derriba el concreto. Debajo de él halla una vieja escalera de hierro. Estaba toda oxidada. Ambos bajan por ella. El lugar estaba muy oscuro. Su olor a encierro era insoportable. Algunas ratas caminaban por allí. Era un sitio muy extraño. Los médicos encienden sus linternas y alumbran hacia el frente. A pesar de tanta mugre, el lugar estaba impecable. Al llegar al área, Melissa activa los interruptores y todo el lugar se ilumina. No lo podían creer. El nivel 0 existía. La leyenda era real. Comienzan a caminar en dirección a un largo pasillo. De cada lado había una puerta. La número 4 era la única que estaba abierta, como invitando a quien pase por allí su ingreso. Pero ellos continuaron y siguieron hasta la puerta 8.
Entraron y después de encender las luces, no observaron nada extraño, solo una antigua habitación, eso sí, descuidada. Comienzan a revisar el sitio. Parecía que nada fuera de lo común había allí, hasta que Melissa encuentra un enorme balde de lata dentro de un armario. Al investigarlo, se percata que su interior estaba repleto de huesos humanos. Eso la asustó, pero además observa un cajón mal cerrado. Al abrirlo halla una avejentada y amarillenta chaqueta médica. La misma tenía bordado el nombre de AJ. ¡Qué descubrimiento sorprendente! Los médicos abandonan rápidamente la habitación. Mike cargaba en una de sus manos el balde con restos del enfermero. Pero al regresar, justo frente a la puerta 4, algo los obliga a detenerse. Tower, quien enfurecido los esperaba apuntando con un rifle. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Acaso el bastardo y la ramera se han unido, queriendo desterrar un viejo secreto del pasado? ¿Sabías de esto, Tower? ¿Eres cómplice de este asesinato? No permitiré que manchen la reputación de esta institución. No pienso dudar en volarle los sesos a ambos y dejarlos encerrados para siempre. ¿De qué hablas, maldito enfermo? El veterano, señor, los mira con esa soberbia que tanto lo caracterizaba y sentándose en una vieja silla, les dice: no debería perder mi valioso tiempo y acabar con ustedes de inmediato, pero si tanto quieren saberlo, les contaré. Mi padre fue quien lideró las investigaciones de este nivel. La idea era hallar no solo tratamientos que detengan enfermedades mortales, sino crear un cóctel que fortalezca a los posibles huéspedes a contraerla, algo así como crear una inmunidad cero. Mi padre y los médicos Osmond y Baltasar venían trabajando hace tiempo en secreto y ya tenían casi completo su cóctel, a tal punto que el ensayo transitaba su última fase, pero ya era tiempo de hacer pruebas reales. Los cerdos ya no eran sujetos de pruebas confiables, así que comenzaron a seleccionar a distintos personajes que la vida se había encargado de dejar a la deriva. Vagabundos, mendigos, personas que no existían. Por meses, mi padre y sus colegas traían engañados a estos sujetos a este laboratorio. Con ellos realizaron muchas pruebas. Se les inyectaba a cada persona una cepa de un virus potencialmente mortal, para luego intentar frenar la enfermedad suministrando los cócteles en cada organismo. La dosis fue un rotundo éxito. Mi padre estaba destinado a ser un héroe de la medicina. Había descubierto la manera de erradicar una terrible enfermedad y el efecto tardaba tan solo unas horas. Pero todo se fue por la borda cuando el entrometido enfermero comenzó a trabajar en el hospital. De alguna forma comenzó a padecer una obsesión con mi padre y lo único que hizo fue hundirlo en la depresión. A nadie le importó el milagroso avance que habían logrado los tres. Esto lo llevó al borde de la locura. Por eso mi padre y sus colegas decidieron una última noche volver al nivel 0 y desde aquella vez no regresaron. Pero, ¿qué pasó con toda esa gente? Si su padre consiguió la cura, ¿qué fue de ellos?, preguntó consternado Rojas. Cuando creyeron que el enfermero no solo los había descubierto, sino que también delatado, bajaron a este subsuelo para irse los tres, aunque no lo harían solos. Los médicos se inyectaron sueros con virus mortíferos en su sangre y antes de morir lo hicieron con todos los pacientes. Cuando los ejecutivos descubrieron los secuestros, encontraron una masacre aquí abajo. Por esa razón, esta área debe seguir sepultada en el pasado. No entiendo cómo ustedes dos llegaron hasta aquí. La muchacha, la colombiana, nos guió hasta aquí.
Dijo que un enfermero le dijo que su abuelo había sido derivado a este piso, al nivel 0. Este balde que cargo está repleto de restos, pero este bordado pertenece al enfermero. ¿Qué me explica por eso? ¿Acaso su padre también lo ultimó? Ese era un demente. Mi madre siempre me contaba que desde que llegó aquí atormentaba a mi padre. O sea, ¿que el enfermero realmente no sabía del laboratorio secreto? Preguntó Melissa. Sabía de su existencia, pero no qué hacían en él hasta esa noche. Yo estaba tan molesto que me escondí en el asiento trasero del Ford de mi padre. Lo seguí hasta el laboratorio, bajé a escondidas de ellos y pude ver a ese maldito. El lunático fue testigo de todo lo que ellos estaban haciendo. No podía salir de allí con vida. Mientras mi padre y los demás se dirigían a la puerta número 4, el enfermero se adentra en la 8. Ese era mi momento. Tomé una probeta con ácido, me acerqué a la habitación donde estaba el enfermero. Golpeé la puerta y el inútil preguntó desde el otro lado quién era. Cuando notó mi voz de niño, la abrió. Ni bien lo hizo, le lancé todo el ácido por el rostro, quemando su cara. Luego le clavé la probeta de vidrio en un ojo, cerré la puerta y con el hierro de un velador le pegué tanto que terminé aplastando su cráneo. El tipo estaba sin vida en esa habitación, había sangre por todos lados, luego pensé cómo sacarlo de allí. Así que hice lo más práctico y factible. Tomé una sierra y lo corté en pedazos metiendo sus restos en ese balde. El tipo merecía morir. Luego, cuando fui a buscar a mi padre, lo encuentro sin vida junto a sus compañeros. Estaban apilados como ratas en un catre, una horrible y extraña manera de morir, pero que siempre respetaré porque esa fue su elección. Mike y Melissa estaban boquiabiertos, se daban cuenta que Tower era un psicópata serial, pensaban que difícilmente saldrían con vida de allí. Bueno, ya hablamos demasiado, ahora los enviaré al mismísimo infierno, dice Tower mientras vuelve a apuntar su arma, pero justo algo inesperado sucede. La puerta número 4 se abre por completa. Una brisa helada comienza a salir de ella. Desde afuera se vislumbra todo oscuro, solo 6 extraños brillos bajan por la pared. Se detienen antes de atravesar la puerta, hasta que un cadavérico brazo emerge de la oscuridad y atrapa a Tower. Es arrastrado hacia la oscuridad de la habitación, luego la puerta se cierra, se oyen disparos, un grito aterrador y después el mismo silencio. Melissa y Mike estaban perplejos, pero aprovechaban y se apresuraban en escapar de aquel terrorífico lugar. Pasaron semanas después de aquella inquietante noche. Y en un apartado vecindario de la ciudad, Melissa y Mike estaban en un viejo caserón junto a una mujer llamada Esther. La anciana, que pisaba casi los 100 años de edad, era la viuda de Tower y madre de Nick. Ella, con lágrimas en los ojos, les contaba que el enfermero era realmente el hijo jamás reconocido de su difunto esposo. Él nunca lo había atormentado. Esa fue la gran mentira que su esposo le hizo creer a su pequeño Nick simplemente para que no sufriera. Schmidt no era el delatador, tampoco un traidor, solo era un muchacho que necesitaba el amor de su padre, pero Tower nunca lo aceptó. Y bueno, el único remate de la historia es que los actos de Nick terminaron costando caro, pues ahora pasará eternamente vagando en las oscuras paredes del nivel 0, buscando alguna víctima que atormentar. O al menos, es lo que pensaban Melissa y Mike la noche en que aparecieron brutalmente ultimados en un viejo motel de la ciudad.